Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Recreando la Patria. Unidad curricular, la educación física, la actividad física, el deporte y la recreación como pilares para el buen vivir. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares, respetando la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro para el resguardo de nuestra salud. Esta es la clase número 4 sobre el deporte como instrumento de integración humana, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, tendremos el deporte y la práctica deportiva, combinación para la preparación en cualquier disciplina física competitiva. Como segundo tema, veremos la clasificación de los deportes, una categorización de las disciplinas deportivas con ejemplo de algunas. Y para terminar, revisaremos los principios científicos del entrenamiento, que son de suma importancia para la preparación física de un deportista. Los objetivos de esta teleclase son revisar una breve reseña del deporte y la práctica deportiva como conocimiento elemental en las disciplinas físicas competitivas que se desarrollan. Analizar la clasificación de los deportes para agruparlos de forma sencilla y visualizar algunos fundamentos técnicos y tácticos. Y aprender los principios científicos del entrenamiento como base para la preparación de un atleta. Es así como damos inicio al primer momento de esta teleclase, revisando la reseña del deporte y la práctica deportiva como conocimiento elemental en las disciplinas físicas competitivas que se desarrollan. La actividad física comenzó siendo una conducta inherente al hombre, que se relacionaba solamente con necesidades fisiológicas, psicológicas e incluso diarias. Cuando algunas actividades físicas fueron organizadas y pasaron de ser libres a ser situaciones reglamentadas y controladas, teniendo un fin competitivo como elemento principal, se da origen al deporte. Conocer cuál es el origen exacto del deporte es complicado, porque muchas culturas tuvieron que ver en eso, los persas, los mayas, los egipcios, los chinos, pero son los griegos, con la creación de los Juegos Olímpicos, quienes se llevan esta gloria. Y desde el año 776 a.C. comienzan a llevarse a cabo los mismos. Ahora, ¿qué es el deporte? El deporte es una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que puede mejorar, por supuesto, nuestra condición física y además tiene propiedades específicas que lo van a diferenciar de cualquier otro juego. La principal es que es de carácter competitivo, que tiene un fin último que es ganar. El deporte es la práctica del ejercicio físico con un fin regulado y competitivo. ¿Cuál es el fin último? Ganar. Deporte y práctica deportiva. Entonces, ¿qué es la práctica deportiva? Es aquella actividad física relacionada con el deporte, ejercida dentro de un juego, dentro de un entrenamiento físico, dentro de un juego predeportivo, dentro de una preparación física que está sujeta a normas específicas. Esta actividad física puede ser un simple entrenamiento, una competencia o un juego que nos va a servir para entrenarnos, para ponernos a tonos. El deporte y la práctica deportiva. Pero ¿qué beneficios, qué importancia tiene entonces la práctica deportiva? No solamente para un atleta de alto rendimiento, sino para la persona que lo realiza como hobby o de carácter recreativo. Va a tener múltiples beneficios. El primero de ellos es que va a mejorar nuestra salud psicológica,
va a bajar los niveles de estrés, de ansiedad. Si alguien tiene, va a bajar los niveles de depresión, va a mejorar la salud cardiovascular, nos va a ayudar a controlar nuestro peso. Por supuesto que a mayor cantidad de práctica deportiva que tengamos, van a mejorar nuestras capacidades físicas. Nos va a impedir el aislamiento social, es decir, que nos va a ayudar a tener relaciones sociales y va a crear disciplina. También va a ayudar a la toma de decisiones. Esos son los beneficios que va a tener la práctica deportiva. Con esto vamos a concluir el primer momento. Damos inicio ahora al segundo momento, analizando la clasificación de los deportes para agruparlos de forma sencilla y visualizar los fundamentos técnicos y tácticos de algunos desarrollados en el subsistema de educación universitario. A lo largo de la historia de la actividad física y el deporte, son numerosos los autores que han elaborado una clasificación del mismo, aportando en cada una de ellas una base para la creación de la siguiente. Veremos a continuación algunas de ellas, de las más simples y tradicionales, como la que divide el deporte en función de la participación o en el medio donde se realiza, hasta llegar a las clasificaciones más novedosas. Algunas de las clasificaciones del deporte son las siguientes. La primera que vamos a observar es la de Wowek de 1968, que divide el deporte en deportes de combate, deportes de balón o pelota, deportes atléticos y gimnásticos, deportes en la naturaleza y deportes mecánicos. La siguiente es la de Durán de 1968, deportes individuales, deportes de equipo, deportes de combate, deportes en la naturaleza. La próxima clasificación es de Mathieu de 1975. Él habla de deportes acíclicos, deportes con predominio de la resistencia, deportes de equipo, deportes de combate o lucha y deportes complejos y pruebas simples. Y la última clasificación que vamos a revisar es la de García Ferrando de 1990, que habla de deportes formales, deportes informales y deportes semiformales. Nosotros vamos a trabajar con dos de las clasificaciones de Durán de 1968, los deportes individuales o los deportes de equipo o colectivos. Pero antes de hablar de esa clasificación, vamos a hablar primero de los fundamentos técnicos y tácticos del deporte. ¿Qué es un fundamento? Es algo básico que usted debe realizar, debe saber para cualquier actividad. En este caso, de los fundamentos técnicos del deporte, son aquellas habilidades motrices que usted debe desarrollar con exactitud para poder realizar de forma adecuada una acción deportiva de determinada disciplina. Ese es el fundamento técnico. Y un fundamento táctico o los fundamentos tácticos del deporte son aquellas acciones de juego, de ataque o de defensa que se pueden realizar para combatir o neutralizar al adversario cuando estamos en una competencia. Entonces, todos los deportes individuales o colectivos van a tener fundamentos técnicos y fundamentos tácticos. Entonces, según Durán, tenemos dos clasificaciones. Tenemos 4, pero vamos a tomar 2. Primero vamos a hablar de deportes colectivos. Vamos a mencionar 3 de ellos. El primer ejemplo que vamos a tomar va a ser el de baloncesto. Imagino que todos ustedes han jugado baloncesto. ¿Qué es el baloncesto? El baloncesto es un deporte que se juega entre 2 equipos, cada uno de 5 jugadores, en una cancha rectangular. Su objetivo es encestar el balón en el aro o en la cesta. Y por supuesto gana el equipo que más puntos realice. ¿Cuáles son los fundamentos técnicos del baloncesto? Algunos de los fundamentos los vamos a observar en el siguiente video. Fundamento técnico desde la posición básica, por supuesto. Muy importante en el juego del baloncesto. Los pases, pase por arriba de la cabeza con las 2 manos, pase de pecho con las 2 manos, pase de pique también con las 2 manos, de softball o por debajo del hombro con una sola mano, pase de béisbol o por arriba del hombro
con una sola mano. Otro de los fundamentos técnicos del baloncesto, por supuesto que se debe trabajar antes de comenzar a jugar, es el lanzamiento. Se puede practicar lanzamiento tiros libres, lanzamiento de 3 o doble paso, que son algunos de los lanzamientos. El fundamento táctico del baloncesto va a ser la forma como se van a organizar los jugadores al momento de atacar o al momento de defender cuando están en la situación de juego. Ese es el baloncesto. Vamos a hablar de otro deporte colectivo como lo es el voleibol. El voleibol es un deporte que se juega entre 2 equipos, cada uno de 6 jugadores, en una cancha que puede ser descubierta o puede ser techada. El objetivo del juego es que el balón pase por encima de la malla sin que ésta toque el piso. Algunos de los fundamentos técnicos del voleibol los vamos a observar en el siguiente video. El primer fundamento técnico que vamos a mencionar es en el voleo alto, que se realiza tocando el balón con la yema de los dedos colocadas estas de manera rectangular. El segundo fundamento técnico, el voleo bajo. Desde la posición básica se entrelazan las manos y se golpea el balón con el antebrazo. También está el saque por debajo del hombro o el saque de tenis que se realiza por arriba del brazo. Saque por debajo del hombro o saque de tenis. Estos 3 fundamentos son los básicos para jugar el voleibol. ¿Cuáles son los fundamentos tácticos del voleibol? Por supuesto que al igual que el baloncesto es la manera como los equipos se van a organizar para realizar un ataque al equipo contrario y el equipo contrario cómo se va a organizar para defenderse de ese ataque. El tercer deporte colectivo que vamos a mencionar el día de hoy es el fútbol sala. ¿Qué es el fútbol sala? El fútbol sala también es un deporte, valga la redundancia, que se juega entre 2 equipos de 5 jugadores cada uno, incluyendo dentro de esos 5 jugadores el portero. El objetivo del juego es meter el balón en la portería o la arquería contraria. Va a ganar el que obtenga más goles. Algunos de los fundamentos técnicos del fútbol sala. La conducción del balón es el fundamento técnico más complicado y más amplio, porque allí podemos trabajar conducción del balón con el borde interior del pie, con el borde externo, con el amansamiento, que es lo que estamos viendo ahora, con la punta del pie, con el empeine, y es un fundamento sumamente importante para el desarrollo del juego. Están los pases, también muy importante para el desarrollo del juego, otro de los fundamentos técnicos. El otro fundamento técnico que podremos trabajar en el fútbol sala es los tiros al arco. Recuerden que los fundamentos técnicos son aquellas pequeñas acciones de juego, aquellas pequeñas acciones motoras que nosotros debemos aprender a controlar para tener una acción de juego, una acción eficaz de juego. Otros deportes colectivos que vamos a mencionar, pero nos vamos a desglosar, son, por ejemplo, el béisbol 5, que está últimamente sonando mucho acá en nuestro país. Es una especie de adaptación que se le hizo al juego de pelotica de goma. Ahora en el deporte universitario se está trabajando mucho béisbol 5, el rugby, también se está trabajando mucho en el subsistema de educación universitaria, el softball, el béisbol. Son muchos los deportes colectivos que nosotros podemos mencionar. Al kicking ball, que gusta mucho entre las muchachas. Esos son los deportes colectivos que nosotros vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a hablar ahora, según la definición de Durán, de deportes individuales. Vamos a desglosar 3 y vamos a mencionar otro. El primer deporte individual que vamos a trabajar, que vamos a mencionar, es el tenis de mesa. Fíjense, el tenis de mesa tiene una especificidad. Se puede jugar de manera individual, ¿sí?, 1 contra 1, o se puede jugar en pareja. Hoy lo vamos a tomar de manera individual. El tenis de mesa, cuando se juega 1 contra 1, se utiliza 3 recursos, que es el tablero, la tabla, la mesa, donde se debe golpear la pelota y la raqueta. Gana el juego, por supuesto, el que obtenga más puntos. Algunos de los fundamentos técnicos del tenis de mesa los vamos a ver a continuación. Son la posición básica,
el manejo de la raqueta y los golpes. Aunque parece un juego sencillo, es un juego complicado, ¿sí? Porque la persona que lo practica debe aprender a controlar la raqueta, debe aprender a manejar la raqueta y debe aprender a controlar la fuerza que aplica en ella para poder golpear la pelota y que ésta no pique fuera de la mesa. El fundamento táctico en el tenis de mesa también va a ser la manera cómo voy a atacar y cómo voy a defender. El segundo deporte individual que vamos a ver, muy importante dentro de los deportes individuales, además también se habla de que es un deporte de combate, es el taekwondo. El taekwondo es un deporte de combate donde se enfrentan dos contendientes. Tiene una especificidad también que, a pesar de ser un deporte de combate, en muchas competencias suma puntos por equipo. Fíjense, se pelea individual, pero se obtienen puntos en competencia por equipo. Vamos a observar algunos de los fundamentos técnicos del taekwondo, que son golpes. Los fundamentos técnicos del taekwondo son golpes. Tenemos el chumot, estamos viendo el Vichagi o Bandal-Chagi, estamos viendo al entrenador de la selección de taekwondo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el profesor Johandri, que muy amablemente nos facilitó el video. El Yokchagi, fíjense que el taekwondo, los fundamentos técnicos del taekwondo son golpes, ya sean con las piernas o con los puños. Muy importante cuando giran el cuerpo. El Tuikchagi, el Dolyochagi. Esos son algunos de los fundamentos técnicos del deporte. El taekwondo es, para mí, a mi opinión, muy complicado porque la acción de juego o el fundamento táctico debe ser sumamente rápido si quiero atacar o si quiero defender al momento de la competencia. El tercer deporte individual que vamos a mencionar, algunas personas lo ven como un deporte, algunas personas lo ven como un juego, es el ajedrez. Fíjense, el ajedrez no requiere de una acción física, sino de una acción intelectual, una acción mental. Es un juego entre dos contrincantes. Cada uno dispone de 16 piezas que se colocan en un tablero dividido en 64 casillas. Los fundamentos técnicos del ajedrez son amplios. Primero, porque usted debe conocer cómo se mueve cada una de las piezas y cada pieza del ajedrez se mueve diferente. A pesar de que contamos, por supuesto, con 8 peones, todos los peones se mueven igual, pero al momento de aperturar el juego, el peón puede moverse diferente al resto de los momentos. Tenemos la torre, se mueve diferente, el caballo se mueve diferente, el alfil se mueve diferente, la reina se mueve o dama se mueve diferente y el rey se mueve diferente. Y ganará aquel jugador que logre cantar jaque mate o checkmate al contrincante. También puede haber un empate, que es lo que llaman tabla. Cuando el juego queda tabla es una especie de empate en el ajedrez. Esos son los 3 deportes individuales que vamos a mencionar porque se practican mucho en el subsistema de educación universitaria. También existen otros deportes individuales que se practican en el subsistema de educación universitaria, como lo es el atletismo, que es muy amplio. Ahora en pandemia se estaban llevando a cabo muchas carreras de calle. Están las pruebas rápidas de atletismo, que es los 100 metros planos, también se realizan en los Juegos Deportivos Universitarios. Está la natación, está el karate-do. Fíjense, existen múltiples deportes que nosotros desarrollamos, tanto colectivos como individuales. Dicho esto, hemos concluido el segundo momento. Damos paso ahora al tercer y último momento de esta clase, aprendiendo los principios científicos del entrenamiento como base para la preparación física de un atleta. El proceso de desarrollo del entrenamiento deportivo se basa en fundamentos científicos, de modo que no es posible incrementar las capacidades del deportista sin considerar principios básicos, es decir, las leyes generales sobre la planificación
y ejecución del entrenamiento, por las que se rige sistemáticamente el proceso de desarrollo de la condición física deportiva. Los principios científicos del entrenamiento deportivo se relacionan entre sí, construyendo un sistema que debe ser entendido y considerado en su totalidad, formando así una guía para la planificación y concreción de los procesos de entrenamiento deportivo, que no debe ser empírico, sino planificado. ¿Cuáles son los principios científicos del entrenamiento deportivo que vamos a revisar hoy? Hoy vamos a revisar el principio de individualidad o individualización, el principio de supercompensación, principio de sobrecarga, principio de adaptación y principio de especificidad. El primer principio, principio de individualidad o individualización, afirma que cada sujeto es único y diferente, por lo que las cargas que nosotros vayamos a aplicar al momento del entrenamiento deportivo deben adaptarse a las características individuales de ese atleta con el que estemos trabajando. Las cargas que nosotros vamos a aplicar deben ser según las capacidades que ese atleta tenga, tanto internas como externas. ¿Esto para qué? Para lograr que el entrenamiento que nosotros vamos a desarrollar de óptimas condiciones, sea de óptimas condiciones. El segundo principio, vamos a ver la lámina, es el principio de supercompensación. ¿Qué nos dice el principio de supercompensación? Es pues todo aquello que tiene que ver con las adaptaciones que va a tener mi cuerpo, que va a tener mi organismo, tras haberme sometido a un estrés físico. Es decir, hay un esfuerzo, me recupero, viene una supercompensación otra vez, viene el esfuerzo, me recupero hasta que yo obtenga un nivel de rendimiento. Ese va a ser el principio de supercompensación. El tercer principio que vamos a trabajar es el principio de la sobrecarga. Y este nos dice que consiste en incrementar cualquier parámetro de acondicionamiento físico. Cuando nosotros hablamos de cualquier parámetro de acondicionamiento físico, nos referimos a lo que vayamos a trabajar, la fuerza, la potencia, la velocidad, entre otros, para hacer trabajar a nuestros músculos más fuertes de lo que ellos están acostumbrados. Entonces, yo voy a generar una sobrecarga, mi cuerpo se va a adaptar, aumento la carga de entrenamiento, mi cuerpo vuelve a adaptarse y vuelvo a aumentar la carga. Al final vamos a ver cómo todos los principios científicos del entrenamiento terminan relacionándose. El siguiente principio que nosotros vamos a revisar es el principio de adaptación. Decimos que en función del tipo de entrenamiento que nosotros realicemos, teniendo en cuenta las diferentes variables como intensidad, volumen, descansos o tiempos de descanso, nuestro cuerpo va a responder de una u otra forma. En cada entrenamiento que realicemos, producimos una serie de estímulos en nuestro cuerpo y nos iremos acoplando, como se lo estaba mencionando ahora, en el principio de sobrecarga, a las nuevas cargas de entrenamiento. Fíjense, primero les hablé del principio de sobrecarga, que yo aumento la carga, entreno y mi cuerpo se adapta. Entonces, el principio de sobrecarga tiene que ver mucho con el principio de adaptación. Aumento la carga, mi cuerpo se adapta. Aumento la carga y mi cuerpo se adapta de nuevo. El siguiente principio que vamos a trabajar es el principio de especificidad. Dice que debemos entrenar las cualidades físicas en las condiciones concretas que nos demanda la competición. Es decir, hay que entrenar lo que se va a competir o lo más semejante posible. Ejemplo, si yo soy un atleta que practica atletismo, pero soy velocista, yo debo entrenar velocidad. Si soy fondista, debo desarrollar la resistencia aeróbica.
Sí, puedo realizar un entrenamiento, si soy velocista, puedo realizar un entrenamiento aeróbico, por supuesto, pero la capacidad que más debo desarrollar es la resistencia anaeróbica, porque es lo que yo voy a implementar al momento de ir a la competencia. Estos principios científicos del entrenamiento están relacionados con todos los deportes que yo les mencioné hace un rato, tanto los deportes individuales como los deportes colectivos. Recuerden que al principio de este momento de la clase les mencioné que el entrenamiento deportivo debe ser planificado, debe ser completo, debe ser científico, como nos dicen los principios, y debe ser desarrollado por personas que tengan el conocimiento para ayudar al atleta a que tenga óptimos resultados al momento de la competencia. No podemos seguir siendo empíricos al momento de nosotros entrenar a un atleta, porque podemos lesionarlo y de esta manera pues culminar su vida útil como atleta, ¿sí? Entonces es importante que al momento que nosotros vayamos a realizar una planificación de un entrenamiento deportivo, tomar en cuenta primero, en este orden, planificar cómo voy a trabajar, cómo voy a desarrollar todos los principios científicos del entrenamiento. Realizo mi plan de entrenamiento donde trabaje todos estos principios de manera articulada. Y yo puedo trabajar estos principios articulados con los fundamentos técnicos del deporte y con los fundamentos tácticos. Para resumir entonces, no olviden desarrollar ustedes todos los principios científicos del entrenamiento cuando vayan a realizar un plan de entrenamiento, valga la redundancia, para cualquier atleta, sea de un deporte individual o de un deporte colectivo. Desarrollamos los principios científicos del entrenamiento de manera articulada con los fundamentos con los fundamentos técnicos y con los fundamentos tácticos. De esta manera, desarrollamos esta cuarta teleclase de Universidad en Casa, con el tema de la unidad curricular, la educación física, la actividad física, el deporte y la recreación como pilares para el buen vivir, abordando la enseñanza sobre el deporte como instrumento de integración humana. Es buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase de hoy. Revisamos la reseña del deporte y la práctica deportiva. Analizamos la clasificación de los deportes para agruparlos de forma sencilla y visualizar los fundamentos técnicos y tácticos. Aprendimos los principios científicos del entrenamiento como base para la preparación física de un atleta. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en su universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube Universidad en Casa. Nos vemos en una próxima clase.